Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en este en vivo de Shots Conciencia. El día de hoy, 15 de noviembre, estamos conmemorando el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, una problemática de salud pública muy importante, para la cual FISAC trabaja todos los días, eh, para coadyuvar a prevenirlo, a generar estrategias preventivas, ¿no? Este espacio, Shots Conciencia, es parte de nuestros esfuerzos, ¿no? Por difundir información científica de calidad que ayude a todas las personas, profesionales, eh, u otras personas interesadas a la prevención, ¿no? Mi nombre es Esteban Noya, yo soy coordinador de ciencia y estrategias preventivas en la Fundación de Investigaciones Sociales. Estaré con ustedes la próxima media hora. Como saben, este pequeño programa, Shots Conciencia, es conducido por mí y en ocasiones por Aranza Perea u otras personas que también nos han llegado a ayudar. Muchas gracias. Como les comentaba, en este espacio buscamos abrir un diálogo para divulgar conocimiento científico, información de calidad, eh, apoyándonos siempre de expertos, de gente eh, de diferentes especialidades que nos ayuden a mejorar y optimizar la información que le ofrecemos a la gente. Eh, pues bienvenidos sean. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Juan Carlos Molina, a quien le doy la gran bienvenida, una calurosa bienvenida. Es un verdadero gusto tenerlo por acá. Y me permito nada más leer una breve semblanza curricular para que se familiaricen con su preparación. Con él vamos a estar platicando acerca del efecto del consumo de alcohol en el sistema inmune. Es un tema súper interesante y para el cual el doctor ha hecho eh, investigación e incluso ha publicado algún estudio con relación a esto. El doctor Juan Carlos Molina es médico, es egresado de la Escuela Superior de Medicina del IPN, cuenta con una maestría en farmacología en el CIMBESTAB, una especialidad en medicina interna por la UNAM y con un fellowship en diseño y análisis de estudios clínicos en la Universidad de Virginia. Es autor del libro Interacciones farmacológicas en psicofarmacología y de diversos artículos biomédicos. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias por la invitación, gracias a Esteban Noya y a FISAC por permitir difundir este tema, que seguramente será del interés de ustedes. En realidad es un tema, es un tópico novedoso en lo que son las ciencias médicas, porque cada vez se acumula más información acerca del efecto que tiene el alcohol y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, pues, juega un papel importante en el equilibrio del ser humano y por lo tanto, pues, es fundamental saber los factores que lo afectan a fin de finalmente conservar la salud. Claro. Claro, doctor, coincido totalmente, es un tema importante, novedoso, creo que se puede abordar desde muy diferentes perspectivas. Nosotros en FISAC leemos bastante información al respecto en los últimos años, eh, pero bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con este tema, creo que sería importante abrir esta pequeña conversación preguntándole qué es el sistema inmune, únicamente como para encuadrar la conversación y empezarnos a adentrar en el tema. Sí, sí, creo que es muy pertinente comenzar con abordando esta parte, ya que es el eje precisamente para entender cuáles son los efectos, no solo del alcohol, sino de diferentes agentes en el sistema inmunológico. La palabra inmunología deriva del latín immunis, que significa sin carga, y esto se refería a entendiendo por carga impuesto, ley o enfermedad. Entonces se dice que aquellos individuos que no desarrollan una enfermedad cuando se ponen en contacto con un patógeno es un agente generalmente infeccioso que puede dar lugar a una enfermedad, se hallan inmunes. Y este estado de resistencia
específica a una enfermedad se denomina inmunidad. El sistema inmunitario es un sistema complejo, incluye órganos, células, tejidos que trabajan en conjunto para proteger al organismo de las infecciones y de otras enfermedades. Básicamente, el sistema inmunológico se encarga de reconocer y eliminar las sustancias extrañas o dañinas a los que se les llama, es un lenguaje dentro de la inmunología, se les llama antígenos. Entonces, cualquier sustancia potencialmente agresiva para el organismo que es detectada por el sistema inmunológico se les llama antígenos. Es importante reconocer las principales características del sistema inmunitario a fin de comprender su organización general y cómo se ve esta modificada por diversos agentes o sustancias. Vamos a empezar diciendo que el sistema inmunológico o el sistema inmunitario se divide en dos grandes partes. Uno que es el sistema inmunitario innato y el otro que es el adaptativo. De manera simple, el sistema inmunitario innato es la primera línea de defensa que tiene el organismo ante agentes potencialmente dañinos. Y el sistema inmunitario o adaptativo se desarrolla a medida que el cuerpo se expone a ciertos agentes específicos y genera una respuesta dirigida directamente contra estos. Para explicar todavía de manera más amigable esta división, pondría el siguiente símil o ejemplo. En una comunidad, para mantener la seguridad, existe un cuerpo de policía que está constantemente vigilando y que actúa de manera rápida al detectar cualquier alteración de la ley, ya sea por individuos o grupos de personas. Esto sería equivalente al sistema inmunitario innato. Entonces, es la primera línea de defensa que mantiene el orden y la estabilidad. En este caso, pues obviamente protege al organismo y está ahí de manera constante. Está presente desde el nacimiento y es capaz de proteger contra diversos agentes. ¿Y cómo está conformado? Bueno, pues está conformado desde la piel. La piel evita que entren sustancias extrañas que dañen al organismo de manera interna. También las membranas mucosas, ya sea en el aparato respiratorio o en el aparato digestivo, tienen un recubrimiento que genera moco y otras secreciones con el fin de que si entra una bacteria, entra un virus, inmediatamente lo ataca antes incluso de identificar de qué tipo de organismo se trata. En el caso de la segunda línea de defensa, correspondería al sistema inmunitario adaptativo. Esto sería en el caso, si la policía es el sistema innato, la primera línea de defensa, en la segunda línea de defensa o el adaptativo sería el contar con un grupo que, dependiendo del tipo de agresión que sufra la comunidad, genera estrategias específicas para responder a esas amenazas y de esta manera, pues protege a la comunidad. En el sistema inmunitario adaptativo en el organismo existen células que son básicamente los linfocitos que se llaman B y T, que producen anticuerpos, es decir, una respuesta específicamente contra el agente agresor y que lo combaten y mantienen el medio externo. Una característica muy importante del sistema inmunitario adaptativo es que desarrolla lo que se conoce como memoria inmunológica. ¿Esto a qué se refiere? A que una vez que identifica al agente agresor, que puede ser un virus, una bacteria o algún otro, en ocasiones posteriores, en ese primer momento genera una respuesta, pero en ocasiones subsecuentes
ya tiene una memoria para responder de manera más rápida y combatirlo. Pues obviamente es el fundamento de las vacunas. En las vacunas nos aplican una parte o un germen atenuado y el sistema inmunológico lo identifica, genera la memoria inmunológica y posteriormente va a responder de manera más rápida y eficaz contra esa agresión. Entonces, en esta segunda parte, pues hay células especializadas que son los linfocitos B y T y algunas otras células, y esto hace que el sistema actúe obviamente de manera más específica. Más Es muy eficiente, ¿no? importante mencionar que no los debemos ver como sistemas aislados, sino por el contrario, son sistemas que de manera conjunta responden a las agresiones o a las potenciales agresiones externas. El sistema inmunitario, en consecuencia, es esencial para mantener la salud y sin un sistema inmunitario funcional, las personas son más propensas a las infecciones y a otras enfermedades como sería el cáncer. Justo, justo, muchas gracias por esta introducción que nos hace al sistema inmune de esta manera tan sencilla, ¿no? Como estas líneas de defensa, la primera, la segunda, ¿no? La más especializada que sería la segunda. Ahora, hablando de si el sistema inmunitario está debilitado, esto te hace más vulnerable a enfermedades, creo que es un buen momento para pasar a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Que sería, entonces, ¿de qué manera afecta el consumo de alcohol al sistema inmune? Este es un hallazgo, una sospecha que se tenía incluso desde el siglo antepasado. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del doctor Koch, un médico alemán, Roberto Koch, que es considerado el padre de la bacteriología moderna. Entre otras cosas, descubrió el bacilo de la tuberculosis y esto permitió obviamente que se avanzara y se generaran medicamentos específicos para esta enfermedad, pero también contribuyó con algunas otras investigaciones y descubrimientos, en particular con la difteria y con el cólera. Cuando se encontraba estudiando precisamente a pacientes con cólera, encontró que había una particular susceptibilidad de aquellas personas que consumían alcohol para desarrollar la enfermedad. Entonces sospechó que había algún tipo de debilidad en la protección de estas personas que los hacía más susceptibles. Luego, a principios del siglo pasado, un otro médico, William Osler, que fue un médico canadiense y que se le reconoce actualmente como el padre de la medicina moderna, en 1912 publicó un libro en el cual hablaba que las pacientes que tenían antecedentes de alcoholismo tenían mayor riesgo a presentar neumonía. Actualmente, ya con las investigaciones que se han realizado, está totalmente demostrado que el consumo de alcohol, principalmente cuando se ingiere de manera intensa y de manera crónica a través de mucho tiempo, afecta al sistema inmunitario, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, el alcohol puede disminuir la respuesta del sistema inmunitario, en particular afecta a unas células que se llaman fagocitos y que forman parte de la inmunidad innata. Estas células lo que hacen es identificar eh, bacterias o agentes extraños y los comen y los digieren, de tal manera que están monitoreando constantemente en el organismo y esto evita que proliferen y que produzcan una enfermedad. Entonces, el alcohol, el consumo importante, disminuye la respuesta de este tipo de células. También aumenta unas sustancias que forman parte de la inmunidad innata, que son las citocinas y que juegan un papel muy importante en la respuesta inmune. Y también en este sentido produce una disminución en la producción de anticuerpos, que esto forma parte de la inmunidad adquirida, como lo vimos anteriormente.
Entonces, estos cambios pueden hacer que las personas que consumen frecuentemente cantidades importantes de alcohol, o un punto muy importante también es los que consumen de manera episódica, pero de manera explosiva, como serían las borracheras, son más propensas a presentar estas infecciones. A largo plazo, el consumo excesivo de alcohol disminuye las células linfocitarias, inmunitarias, como los linfocitos, estos que producen los anticuerpos. También disminuyen tanto el número como la función, y se ha visto también un mayor riesgo a presentar infecciones graves, como serían infecciones respiratorias, y en particular se ha visto que en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, el alcohol puede deteriorar la evolución de estos pacientes, porque este virus se replica más fácilmente en las células del sistema inmune. De tal manera que pues es definitivamente clara esta relación de los efectos del alcohol sobre el sistema inmunológico. Claro. Doctor, dice cosas muy interesantes. O sea, por un lado, que es una observación que ya se había hecho hace más de 100 años. eh, Nos da detalles muy interesantes sobre los fagocitos, citocinas, o sea, es decir, los mecanismos a través de los cuales el abuso en el consumo de alcohol eh, debilita el sistema inmune. Ahora, nosotros, por lo que hemos leído, sabemos que parte importante de cómo ocurre este daño o las afectaciones al organismo es por efecto del metabolismo, ¿no? Del metabolismo que lleva el alcohol en el cuerpo. Entonces, me gustaría pedirle si nos puede explicar un poquito cuál es el rol del metabolismo del alcohol en estas afectaciones al sistema inmune. Sí, cómo no, y definitivamente, pues, en el metabolismo del alcohol y sobre todo algunos intermediarios juegan un papel importante en esta afectación del sistema inmunológico. Básicamente, y lo voy a resumir eh, para únicamente tocar los tópicos que son relevantes. El alcohol es una molécula sencilla, sin embargo, requiere cambios para que pueda ser eliminada del organismo. Y básicamente son dos modificaciones relativamente sencillas. El alcohol tiene que pasar de alcohol como molécula que conocemos a otra molécula más sencilla, que es el acetaldehído. Esto se hace a través de una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, la alcohol deshidrogenasa actúa sobre el alcohol y lo convierte en acetaldehído. Sin embargo, existe un límite para la acción de esta enzima. Cuando hay demasiado alcohol, tiene que participar una otra enzima que le apoya, que es una enzima que se llama citocromo P450-12-1. Este es un sistema que ayuda a Complicado. metabolizar medicamentos o diversas otras sustancias, pero una en particular, que es el 12-1, metaboliza al alcohol. El acetaldehído como tal se ha visto que es tóxico para el organismo, y cuando tiene que entrar la enzima 12-1, produce esta modificación, este cambio de alcohol a acetaldehído, pero produce importante número de radicales libres. Estos radicales libres, seguramente ustedes han escuchado hablar de los antioxidantes. Son sustancias oxidantes, son sustancias que modifican las células, que modifican el DNA, que modifican algunas otras estructuras, y que así como producen efectos dañinos en tejidos o a otros niveles, también lo hacen en el sistema inmunológico. En estas mismas células que ya vimos anteriormente, fagocitos, linfocitos, etcétera, de tal manera que deterioran su función. Es muy importante entonces considerar que
el acetaldehído entonces debe de pasar a otra sustancia menos agresiva y para esto interviene otra enzima que es la aldehído deshidrogenasa y esta aldehído deshidrogenasa entonces ya el acetaldehído lo pasa a acetato o ácido acético, que esta sí es una sustancia inocua para el organismo y entonces ya la puede eliminar. Entonces, estos intermediarios, el acetaldehído y los radicales libres, son los causantes y los que se han identificado precisamente con daños a células clave del sistema inmunológico que pueden llevar precisamente a estas alteraciones en este sistema de defensa. No, excelente explicación, la verdad es que muy claro. Y doctor, leyendo el artículo que usted escribió, ¿no? Los efectos inmunomoduladores del alcohol, hace una alusión muy importante al riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle al respecto, ¿qué relación existe entre el consumo de alcohol y el incremento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer, ¿no? De esta enfermedad? Eh, ¿Cuáles son los que se relacionan más? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, de acuerdo con varios estudios epidemiológicos, los estudios epidemiológicos son investigaciones realizadas en grupos poblacionales. Existe una relación directa entre el consumo de alcohol, generalmente cuando este consumo se hace de manera intensa y de manera crónica, con la aparición de diversos tipos de cáncer. La razón por la que el consumo de alcohol aumenta este riesgo no está completamente clara, pero se cree que se debe a factores como el daño al DNA, precisamente que puede ser causado por estas sustancias, acetaldehído y precisamente los radicales libres. Otro punto también muy importante es que el alcohol puede aumentar los niveles de estrógenos en las mujeres y sabemos que hay algunos tipos de cáncer que son particularmente susceptibles o alimentados por los estrógenos, como sería el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama, pues obviamente es uno de los riesgos asociados al consumo de alcohol. Y también se ha visto que el alcohol favorece estados de inflamación a nivel del organismo. Estados de inflamación pueden también dañar el DNA y aumentar el riesgo de cáncer. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer relacionados con el alcohol? Pues son principalmente los de boca y garganta. El consumo de alcohol es un factor de riesgo importante para el cáncer de boca y garganta, principalmente en la cavidad oral, en la faringe y en la laringe. Otro tipo de cáncer relacionado con el alcohol es el cáncer de esófago. Este también tiene un riesgo relevante, entonces hay una relación directa entre consumo de alcohol y cáncer de esófago, y este riesgo de cáncer aumenta de acuerdo a la cantidad de alcohol y el tiempo que se ha ingerido. Y un punto muy importante aquí es que la asociación de alcohol y tabaquismo incrementa importantemente la aparición de cáncer de esófago. El otro tipo de cáncer también asociado al alcohol es el cáncer de hígado. Este también tiene un riesgo importante, una asociación relevante entre los dos. El cáncer de mama que ya había mencionado y finalmente el cáncer de colon y recto. Aunque en este tipo de cáncer la asociación es menos importante, la elevación del riesgo es moderado, sin embargo, en estudios poblacionales grandes sí se ha encontrado que es un factor que puede determinar aproximadamente 1.4 veces más el riesgo de cáncer de colon y recto con respecto a la población que no consume alcohol. Claro. Doctor, ahí me llama la atención, o sea, y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias en estos riesgos
a estas enfermedades por sexo. Digo, claramente por lo que está diciendo respecto al cáncer de mama, sí puede haber ya diferencias notables, pero ¿qué nos puede hablar sobre estas diferencias por sexo, hombres, mujeres? Eh, si existen diferencias entre diferentes grupos etarios, no sé, el riesgo es mayor en gente de la tercera edad o en gente, no sé, que tiene entre 18 y 30 años. Y vaya, ¿qué otros factores de riesgo, como este que decía de la combinación alcohol, tabaquismo, incrementan, por supuesto, el riesgo de adquirir algún cáncer en el tracto, ¿no? De la boca, garganta, etcétera? Pero así como este, hay otros riesgos que a los que se pueden ir sumando y pueden ir, digamos, colaborando para incrementar más los riesgos, ¿no? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, en relación a la diferencia entre hombres y mujeres, eh, es importante recordar que existen diferencias cuando consumen alcohol y que esto potencialmente pudiera repercutir en las consecuencias y en el daño a nivel del sistema inmunológico y también en la aparición de cáncer. Hay que recordar que las mujeres tienen mayores efectos cuando toman cantidades equivalentes de alcohol con respecto a los hombres, y esto se debe a que tienen en su organismo, en su cuerpo, menos grasa o más grasa, perdón, que los hombres, y por lo tanto el volumen de distribución es menor, y por lo tanto con las mismas cantidades de consumo alcanzan concentraciones más grandes. Entonces, la producción de acetaldehído, por ejemplo, pues esperaría que sería más grande, y como sustancia potencialmente tóxica, pues esto conlleva algunas consecuencias. También hay diferencias en la actividad de ciertas enzimas, por ejemplo, en la alcohol deshidrogenasa. Las mujeres tienen menor cantidad de alcohol deshidrogenasa y tienen eh, también se ha visto menor actividad. Y en este sentido, pues tomando las mismas cantidades que los hombres, pueden aumentar los niveles en la sangre, y esto pues obviamente trae consecuencias que eventualmente puedan presentar más daños a nivel de los tejidos. En relación a los grupos etarios, quizá lo más significativo actualmente es la diferencia entre jóvenes o personas de edad media versus los adultos mayores. Los efectos inmunológicos del alcohol en las personas mayores pueden ser más graves que en las otras poblaciones. Y eso se debe a que el sistema inmunológico en las personas de arriba de 60 años está debilitado por el propio envejecimiento que se va dando en el organismo, y el alcohol puede empeorar este debilitamiento del sistema inmunológico y hacer que las personas sean más susceptibles a infecciones y a otras enfermedades. Esta es un área que actualmente es muy importante en la investigación y en la cual se está trabajando para establecer con mayor precisión la influencia de la edad en los efectos deleterios del consumo de alcohol relacionado precisamente con la edad. Doctor, esto me lleva muy bien ya para la pregunta final de nuestra entrevista. eh, y es una pregunta ya de carácter bastante general. Basado en sus investigaciones, todo lo que ha leído, lo que sabe respecto a la literatura actual, ¿qué consejos daría para reducir los efectos negativos del alcohol en el sistema inmune? Pues sí, definitivamente básicamente sería el seguimiento a las recomendaciones generales que existen para consumir alcohol de forma segura y responsable. El primero, pues establecer límites para el consumo del alcohol. En términos generales, se recomienda que las mujeres no consuman el equivalente a un trago estándar de alcohol por día, y en el caso de los hombres, no más allá de 2 tragos estándar por día. Cuando se consumen bebidas alcohólicas, hacerlo de manera pausada, permitiendo que el cuerpo absorba y metabolice
el alcohol que se está consumiendo. Es importante recordar que en promedio el organismo puede metabolizar el equivalente a un trago estándar por hora. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Consumir alimentos antes de consumir alcohol entre los tragos, porque esto, además de proteger, en este caso, la mucosa gástrica, retrasa el vaciado gástrico y hace que sea más lenta y gradual la absorción de alcohol en el organismo. El otro punto también es mantener el organismo bien hidratado cuando se está bebiendo alguna bebida alcohólica. Es recomendable beber agua u otros líquidos sin contenido alcohólico entre tragos. En las mujeres embarazadas, definitivamente no consumir bebidas alcohólicas y tampoco en el periodo de lactancia, porque esto pues, puede producir defectos en el nacimiento y otros problemas en el bebé. Y con base en lo que ya platicamos, en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama muy importantes, evitar consumir bebidas alcohólicas y si se hace, pues hacerlo siempre con cuidado y con mucha moderación. Esto sería de manera muy general las recomendaciones que se podrían dar para precisamente evitar los efectos negativos del alcohol, incluyendo aquellos que repercuten en el sistema inmune. Doctor, pues excelente información. Creo que este ha sido un shot muy, muy interesante y muy provechoso. Ojalá podamos continuar hablando de este tema, quizá en otra ocasión o por otro medio, porque es un tema muy importante para todos los esfuerzos que tienen que ver con la prevención. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Únicamente me resta preguntarle si tiene algunas redes sociales o algún correo donde las personas que nos ven ahora o nos pueden llegar a ver después lo pueden encontrar en caso de tener alguna duda o querer conocer más sobre su estudio. Sí, precisamente junto con la doctora Silvia Cruz, que muchos de ustedes conocen, tenemos una página que es la página de cerebroyadicciones.com y allí hay algunos temas, incluido del efecto del alcohol en el cáncer y en el sistema inmunológico, que pueden ustedes encontrar ahí y en caso de requerir alguna pregunta específica, ahí viene un correo para que la puedan formular y con gusto la contesto. Excelente, pues muchísimas gracias. A quienes nos escuchan, si tienen alguna duda o comentario, visítenos en nuestras redes sociales, @mitosalcohol en Twitter, Facebook e Instagram, o en nuestro portal www.alcoholinformate.org.mx. Doctor, reitero nuestra gratitud y su apertura para platicar con nosotros este ratito y continuar diseminando información científica. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Esteban Noya, coordinador de Ciencia y Estrategias Preventivas, y esto fue Shot Conciencia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.